Llevamos poco más de 2 meses de legislatura y vemos una auténtica montaña rusa en el Congreso de los Diputados, y por eso queremos analizar aquí en Voz Populi lo que ha sucedido en estas últimas horas, especialmente en esa sesión de este martes, con ese fallido intento de aprobar la ley de amnistía. ¿Quién mejor para hacer un análisis en nuestro periódico que nuestro director, Francisco Rosell? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Y nuestro jefe de opinión, don Alejandro Vara. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, gracias. Bueno, os quiero preguntar por esa sesión de la que estuvimos muy pendientes aquí en nuestro periódico y, por supuesto, en todo el país, con ese, decía, intento de aprobación de ley de amnistía que parecía hasta 24 horas antes, no sé si decir irremediable, pero de repente apareció de nuevo el independentismo con nuevas peticiones y el Partido Socialista prefirió no apoyarlas en esta ocasión y, no sé si pedir la prórroga antes de proceder al siguiente paso. Bueno, sí, se podía decir que se paró el reloj, ¿no? Poder utilizar un término, y empieza efectivamente la prórroga. Todos sabemos que habíamos entrado en una dinámica como los partidos de baloncesto, que todo se resolvía en la última canasta, en el último segundo, y esa canasta o ese lanzamiento se lo reservaba Puigdemont, y yo creo que estamos en las mismas. Yo creo que en el fondo al Partido Socialista le viene bien esta situación porque le permite ganar tiempo y luego retomar la negociación después de las elecciones que se van a celebrar el día 18 en Galicia, y también en un proceso en el que lógicamente está negociando con el Partido Popular todo lo que tiene que ver con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y en esa situación no era buen ir con una amnistía cocinada por los independentistas. Por tanto, yo creo que son 15 días, 20 días, vamos a ver los plazos cuáles se resuelven, pero volveremos a la misma dinámica que se va a producir cuando se retome en el próximo pleno, y ahí lo que nos encontraremos probablemente sea una transaccional que digamos que llegue a un acuerdo en el que no haya aparentemente ni vencedores ni vencidos, pero evidentemente el que va a imponer su voluntad es Puigdemont, porque yo insisto en mi idea de que no van a dejar caer a Sánchez, y Sánchez va a aguantar todo lo que pueda, necesita sacar unos presupuestos, necesita avanzar algo en la legislatura, y por tanto van a acudir en socorro mutuo. Alejandro, ¿te sorprendió esta sesión en el Congreso de los Diputados con esta nueva aprobación, al menos de momento, la ley de amnistía, o con qué sensaciones te quedaste? Te diré que sorprendió menos que la otra vez, que con el tema del sorpresón del voto no, del voto no a Yolanda Díaz. Sorprendió porque ya al final, quiero decir, sorprendió menos porque cuando utilizas el mismo mecanismo y cuando repites un poco el mismo guión, de entrada dices, bueno, estás esperando a que al final digan los de Junts que sí, porque es lo que hacen habitualmente, les gusta presionar, les gusta torturar al interlocutor, les gusta que se humille mucho el PSOE, que se humille mucho Pedro Sánchez, pero que al final van a decir que sí. Entonces sorprendió porque evidentemente no se esperaba de pronto decir, oye, que al final votan que no, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, desde la noche anterior ya se sabía, la gente que estaba negociando de un lado y del otro, que al final eso no iba para adelante, aunque durante la sesión pues seguían llamándose por teléfono, Cerdán con el móvil, hablando con la gente de Junts, bueno, pero que esa historia estaba como sentenciada, de modo que hubo sorpresa, pero mucho menos que la vez anterior, y en concreto yo creo que todo se volcó, el vuelco fue directamente por el auto de los dos jueces que prorrogaban sus respectivas historias, el caso en concreto de Aguirre con el tema de los rusos y de García Castellón con el tema del posible terrorismo. Esa historia yo creo que fue lo que decidió el cambio de actitud o la actitud tan firme del rechazo de Junts. Muy importante la labor de la justicia, que siempre lo hemos dicho. Cuidado que los jueces siguen ahí y actúan. Entiendo entonces que los dos dais por hecho que la aprobación de la ley de amnistía es cuestión de días. Esto habrá que verlo porque si es así, será solamente a través de una nueva tanda de concesiones por parte del Partido Socialista al independentismo. Francisco, tú das por hecho que esto va a ser así. Decías la última vez, Pedro Sánchez es un chollo para los independentistas. ¿Lo mantienes? Sí, lo mantengo, pero también te digo una cosa que es muy importante, que es lo que se ha producido en la última semana, y yo creo que el escándalo va tomando mayores dimensiones, y yo creo que ahora mismo está en el seno de Europa. ¿Cuáles son las complicaciones que se van añadiendo? A medida que avanzan las instrucciones de los dos jueces, y sobre todo la vinculación rusa en todo lo que tiene que ver
con el proceso catalán y sobre todo la vinculación directa de Puigdemont con Rusia, ¿no? Ahora nos encontramos ya que no es un problema solo de España, sino que en el seno del corazón del propio Parlamento Europeo se está investigando pues una diputada letona que es espía, tiene conexiones con Putin. Todo este proceso se va complicando, va enredando a Europa, por tanto cada vez va a ser más difícil de tragar por parte de las autoridades europeas. Hoy mismo se ha producido un avance que a mí me parece importante en la Comisión de Justicia, en la que se dice que temas ya de corrupción no se pueden amnistiar. Curiosamente, el Partido Socialista ha votado en contra, lo cual ya es todo un síntoma de ello. Por tanto, el escándalo va tomando muchas dimensiones y ya afecta al corazón del funcionamiento de las instituciones europeas. No olvidemos que durante el proceso fue una oportunidad que vio el régimen de Putin para desestabilizar el conjunto de la Unión Europea. Y ahora hemos conocido, pues hoy lo publicamos precisamente en Voz Populi, una información relevante, que Putin quiso sabotear el proyecto del gasoducto a través de Cataluña y Francia, que conectaba España con Francia, el proyecto MidCat, utilizando a Cataluña y utilizando el independentismo. Por tanto, estamos hablando de palabras mayores. Todo esto complica mucho, enormemente, todo el proceso. Porque todos sabemos que, dada la conexión y el descrédito que va acumulando el Tribunal Constitucional desde que está al frente Cándido Conde Pumpido, que prácticamente pues digamos que es el juez único de competición a la disposición del propio presidente del gobierno, que podía atravesar eso, pero Europa va a ser más complicado, tanto el Tribunal de Justicia Europeo como las propias instituciones que se ven concernidas en ello. De hecho, en el Parlamento Europeo se ha abierto una investigación sobre estas conexiones rusas y, lógicamente, la vinculación del independentismo en general y concretamente de Puigdemont, que ha tenido un papel muy relevante con visitas a la Generalitat por parte de conocidos enviados del régimen de Putin. Europa calificada un poco como esperanza por parte de nuestro Alejandro Vara, que en otras ocasiones ya pues, ha mostrado cómo Bruselas podría reaccionar en el futuro. De hecho, lo sabemos, lo hemos visto en varias ocasiones en estos últimos días. La Comisión Europea repite que está muy pendiente de lo que pasa con la ley de amnistía y que una vez aprobada ya se pronunciará cuando la mire cada letra y cada coma que esta conlleve. ¿Qué es lo que esperas tú que pueda pasar en este aspecto en los próximos días? Creo que Europa evidentemente está con la lupa puesta, aunque parezca que no, pero está con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en España. Y como dice el director, es cierto que el tema ruso, oye, la ironía fina de Feijóo en su discurso en el Pleno, cuando hablaba de las matrioscas que iban abriéndose, las muñecas rusas, digo, bueno, pues sí, eran muñecas rusas y que no sabemos hasta dónde van a encontrar asunto, porque evidentemente el tema de los rusos preocupa en la Unión Europea muchísimo y el auto del juez Aguirre está claro que está señalando una cantidad de indicios, una cantidad de pruebas, una cantidad de tentáculos que, como escribía un periodista, un reportero alemán, creo que de la televisión alemana, Cataluña se ha convertido en la puerta trasera de Putin en Europa. Cuidado, que si te empiezan a ver así, esta historia se puede dimensionar de una forma enorme. Por lo tanto, es cierto, Europa, muy importante, yo creo que es muy importante. Siempre escuchas voces que comentan, bueno, lo de Europa al final nunca hacen nada, es que al final se queda en nada en los tribunales, Puigdemont lleva 7 años viviendo fuera de España y no son capaces de enviarlo aquí. Cuidado, que esta historia va en serio, que no te digo ahora va en serio, sino que en este momento en concreto, que es un momento culminante, cuando está a punto de aprobarse la ley de amnistía, va en serio. Europa está actuando y va a actuar de una forma aún mucho más expedita. Y el tema de Rusia, por supuesto, complica la vida mucho a los independentistas, a Pedro Sánchez, y asusta bastante, inquieta a todos los países europeos que tienen algún problema mirando a Putin. Dice, bueno, ¿y el siguiente quién somos? Por lo tanto, hay que atajarlo. Lo de Europa está siendo definitivo. Bueno, de hecho, esas conexiones de Rusia con Puigdemont, de las que hemos informado y mucho también en Voz Populi a lo largo de esta semana, es cierto, dices una cosa, complican a Puigdemont, pero también al propio Partido Socialista, porque al final lo que hace todo esto es que va poniendo pues, en la diana y en el centro de la información a nivel internacional estos asuntos que hacen que cada vez nos miran más de cerca, no solamente la Comisión Europea, sino los propios países de nuestro entorno. Sí, porque además los últimos pasos que ha dado en el terreno internacional
el propio presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez, incluso en el momento que era presidente de turno de la Unión Europea, su vinculación a Hamás y su enfrentamiento a las posiciones de Israel, digamos su agenda muy vinculada a todo lo que tiene que ver con los regímenes autoritarios de Latinoamérica. Hemos conocido que la misma semana en el que a la candidata de la oposición venezolana se le impedía concurrir a las elecciones, España, en lugar de promover las sanciones económicas al régimen de Venezuela, como ha hecho Estados Unidos, España apoyaba que se le levantara el veto y se le apoyara a Venezuela. Todo eso no favorece precisamente a las posiciones españolas. Pero insisto, es que lo de Rusia, sobre todo a raíz del conflicto y la invasión de Ucrania, se ha tomado otra dimensión. No olvidemos que Rusia penetró muy bien toda la diplomacia europea, primero a través de Alemania. Recordar el papel de Schröder cuando era el representante de Gazprom y cómo Alemania hipotecó su política gasística al régimen de Putin. Eso ha sido uno de los problemas que hemos vivido recientemente. Eso por un lado, e incluso las conexiones de la ultraderecha italiana con el propio régimen de Putin, que de hecho fue una de las consecuencias de ello fue la caída de Draghi en su momento, ¿no? Por tanto, todo ese tipo de conexiones, los intentos de desestabilización de Rusia de la Unión Europea han adquirido unas dimensiones en el que el caso del proceso separatista, el proceso secesionista y las conexiones con Puigdemont adquieren unas dimensiones mucho más elevadas de lo que tenía en un primer momento, porque hay que recordar que ya la prensa norteamericana se hizo eco de estas conexiones en su día, pero claro, ha tomado tal cuerpo que evidentemente va a producir unas consecuencias. De ahí pueden venir los peligros para todo este proceso de la amnistía, etcétera, etcétera. Por tanto, insisto, yo creo que van a llegar a un acuerdo, porque depende de la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez, pero se le está complicando muchísimo todo ese proceso, que él pretendía hacerlo de la forma más discreta posible, a través de una reforma express, etcétera, etcétera, por el procedimiento de urgencia, aprovechando un proceso de vacaciones parlamentarias, etcétera, etcétera. Pero las revelaciones en torno a la conexión con el régimen de Putin, todo esto le complica mucho los pasos que quiere dar. Todo lo que tiene que ver con Rusia, que es especialmente sensible en la Unión Europea desde hace ya más de 2 años, desde que dura esta guerra con Ucrania, pero es verdad que luego a nivel nacional, si lo vemos, parece que este tipo de informaciones, en fin, sobre todo por parte de quienes tienen que negociar y contentar ahora mismo a Junts per Catalunya, como que le restan importancia, ¿no? También hemos escuchado cómo desde los socios del gobierno, desde el propio gobierno, se ha indicado también como, por ejemplo, pues en esos momentos de tsunami democrático, recordando lo que pasó en el aeropuerto del Prat en Barcelona en 2019, que ahí nada de terrorismo, que esto estamos hablando de otra cosa, ¿no? Parece que se le resta importancia a todo lo que estamos viendo en la prensa en estos últimos días por parte del PSOE. Tienen que justificarlo, porque evidentemente si no, ¿cómo van a sacar adelante una ley de amnistía? Si es que si no hubo terrorismo, hay terrorismo light, hay un terrorismo super guay, es que no tira para adelante el tema. Si no existe la trama rusa, de la cual hay pruebas fehacientes, oye, que querían mandar a 10.000 marines rusos, meterlos en containers y que no sé si los iban a dejar en el Camp Nou mientras se produjera el golpe de Estado. Esta historia no se sostiene ya, porque está el cúmulo primero, los 2 jueces adelante con las instrucciones, pero de una forma muy decidida y además me parece hiperprofesional, y se van descubriendo más cosas y más cosas, hasta que se llegue al momento que se tenga que llegar. Otra cuestión está, es decir, que difícilmente puedan escaparse a las imputaciones o las acusaciones o incluso a lo mejor a las condenas a las que evidentemente los delitos que han cometido son atribuibles. Pero esta historia no puedes mirar para otro lado porque va avanzando, y de hecho ya hemos visto no solo lo que pasó en el Congreso con la suspensión o la no acuerdo con la ley de amnistía, sino lo que va a pasar en el futuro. Esta historia es difícilmente incontenible, difícilmente. Luego ya vemos que la política va por otro lado, y yo ahí estoy con lo que está diciendo el director, en el tema de que habrá acuerdo o no habrá acuerdo, pues entre Junts y el gobierno, pues seguramente lo habrá, porque no hay alternativa ni para uno ni para otro, se necesitan ambos. Puigdemont necesita a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez necesita a Puigdemont, y me da la sensación de que uno tiene mucho miedo a entrar en la cárcel, cosa que no sé si ocurrirá finalmente, y el otro le da
un poco de pereza el dejar la Moncloa, por lo tanto van a encontrar las vías de comunicación para entenderse. Pasado a las gallegas veremos lo que ocurre. Hoy ha habido un caso, un suceso que es importante y revelador de la condición humana, pero también la condición política. Hoy un miembro de la mesa del Parlamento de Cataluña, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, lo primero que ha hecho, al no salir ayer aprobarse la amnistía en primera instancia en el Congreso de los Diputados, hay que recordar que luego tiene que pasar por el Senado, etcétera, etcétera, lo primero que ha hecho es irse a Suiza, precisamente para que no se le aplicara cualquier medida dentro del espacio de justicia europeo. Eso también ha servido para que el propio Junts ironice sobre la posición de Esquerra Republicana de Cataluña. Era evidente que la amnistía, tal como estaba saliendo, no consideraba uno de sus diputados que bastaba para no marcharse fuera de España, ¿no? Por tanto, vamos a ver episodios muy importantes en esta fase, en la que, insisto, pues lógicamente los intereses mutuos de Pedro Sánchez, de Esquerra y el propio Junts pues aguantarán a un acuerdo que será a través de enmiendas transaccionales en las próximas semanas, ¿no? Es absolutamente imprescindible que se alcance un acuerdo, entre otras cosas, porque después de este acuerdo luego vienen otros, especialmente el que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado, que, lo sabemos, pueden condicionar la gobernabilidad de un país. Hay que hacer lo que sea necesario con tal de encaminar un acuerdo para estos presupuestos, porque si no... Es que fíjate que al mismo tiempo que estaban negociando la ley de amnistía, en paralelo ya se estaba negociando los presupuestos. Es que iba en paralelo. Es que, claro, cuál era el calendario y cuál era el plan, tanto de Moncloa como de Junts. Bueno, nosotros te decimos que sí a los presupuestos y, a cambio, la ley de amnistía. Y, de hecho, la vicepresidenta de Hacienda, está claro, MJ Montero, está claro que ya habían avanzado bastante para hacerlo en marzo, si es que estaba ya cantado. Esta historia está claro que van unidas. Es evidente que van una de la mano de la otra y es una de las condiciones que puede poner Junts a los efectos de que adelante con mi amnistía, pero tú te quedas sin presupuestos, lo cual es muy incómodo, evidentemente. Yo, sin embargo, ahí voy a discrepar de José Alejandro, porque creo que ese era el cálculo que hacía el Gobierno, ese es el cuento de la lechera que hacía el Gobierno. ¿Cuál era el cuento de la lechera? Es: aprobamos la amnistía, yo tengo el respaldo, tengo presupuestos, a continuación de teniendo el presupuesto, si los del año siguiente no me los sacan, los prorrogo y gano 2 o 3 años para mantenerme en el poder. Yo creo que no, que Junts va en la idea de que nosotros hemos respaldado la investidura lleva como contraprestación la amnistía en los términos que nosotros exigimos y los presupuestos vendrán después. Eso no voy a repetir la frase utilizada en esto tan explícita por parte de Puigdemont sobre el tipo de orina que le iba a producir al propio Sánchez cada negociación. Y yo creo que esa era otra fase. Lo que pasa es que el Gobierno, en su voluntarismo, ya decía: vamos a tener los presupuestos para... Pero me parece que era el cuento de la lechera y de momento se ha vertido parte de la leche. No sé si se ha roto la cántara completa, que ha estado a punto y puede producirse. Claro, hombre, lo que estaba planteando, la sensación, el Gobierno tenía más prisa, evidentemente, y Junts lo que daba era promesas de que primero la amnistía, evidentemente, y luego ya hablaremos de los presupuestos. Pero que había como un acuerdo. Es que cuando hablan de conversaciones que han tenido entre Cerdán y Turull, se juntaba todo un poco, ¿no? Y cada uno tiraba más para... Sí, pero primero, está claro, condición sine qua non, la amnistía... Como dice Simeone, partido a partido, y el primero no se había celebrado todavía. Y luego, claro, ya veremos, lo cual quiere decir que largo me lo fiáis. Y en ese partido a partido os quiero preguntar, ya para ir cerrando esta tertulia, ¿qué es lo que va a pasar un poco en el futuro? Si creéis que va a llegar un momento en el que la amnistía va a quedar un poco en el pasado. Yo tengo la sensación particularmente de que Pedro Sánchez quiere darle carpetazo a todo este asunto cuanto antes para que luego se vaya olvidando, porque ya sabemos que al final el votante se decide a última hora cuando lleguen las próximas elecciones. ¿Es posible ver cómo se va dilatando y demorando esta situación hasta llegar a unas elecciones en las que siga pesando lo suficiente como para condicionar un voto? Volvemos al cuento de la lechera. Vamos a ver. La cuestión de la amnistía, si fuera que la amnistía, aparte no vamos a insistir en argumentos de que es inconstitucional, lo que supone la derogación del Estado de Derecho contra la Constitución, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa primordial. Para los, para los independentistas es una etapa. Después de la amnistía viene la exigencia de la autodeterminación. Es decir, ellos van para volverlo a hacer. Por tanto, eso es un quebradero de cabeza continuo.
Es decir, si Pedro Sánchez considera que una vez concedida esa amnistía van a desaparecer los problemas, los independentistas se van a callar, se van a plegar, aquello va a volver a ser lo que realmente no era, pero que el marketing funcionó, aquello del oasis catalán. No va a ser, porque ni está en la condición de los independentistas, que van a seguir exigiendo en todos los terrenos, y luego vuelvo a un argumento que me parece primordial: el conflicto por el liderazgo de ese independentismo entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, con unas elecciones en perspectiva, que serán a finales de este año o serán en la primavera del año que viene, en cualquier caso. Por tanto, eso es un error, es un cálculo equivocado por Pedro Sánchez, creer, yo concedo esto y ya tengo despejada la legislatura. No la tenía despejada ni el pobre Rajoy después de aprobarle los presupuestos, el PNV creyendo que tenía todo el camino despejado, y a los 5 minutos pues estaba en su casa disfrutando de un whisky tranquilamente, ¿no? No, hombre, la amnistía está claro que ahora mismo es el factor que acumula y que marca todo. Otra cosa es qué va a pasar a lo largo de la legislatura. Vamos a ver, los independentistas lo tienen muy claro, si siempre están diciendo efectivamente lo que ellos quieren. Luego ya a cambio las condiciones que ellos dan, las concesiones que tal, pero ellos quieren la amnistía y la autodeterminación. Y en el interín, un recorrido en el que va a ocurrir lo que dice el director, va a ocurrir que ahí hay un pulso, porque hay elecciones en Cataluña, un pulso en la familia independentista, que vamos a ver si el pequeño aragonés o el grandote de Waterloo se imponen finalmente, o los dos pierden poder y al final es Illa, el PSOE, el que sale reforzado. No lo sabemos, pero ellos lo que quieren es eso, y evidentemente dentro de lo que cabe el PSOE eso tampoco le va a producir ningún tipo de contrariedad, porque si estamos viviendo ya en la España plurinacional, pero si es que al final esta es la película que están vendiendo también desde Moncloa, y nadie parece que le chirríe demasiado dentro de la familia socialista, quiero decir, de modo que evidentemente ese es el plan. Ahora, que pueden pasar muchas cosas, en la España de Sánchez puede pasar de todo, y ya lo estamos viendo, sorpresas y más sorpresas, pero él tiene muy claro cuál es su camino y va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Todo lo posible quiere decir que pasará por carros y carretas y comulgará con las ruedas de molino que tenga que comulgar, pero él va a seguir para adelante, y cuando insiste en que va a cumplir la legislatura, es muy difícil pensar que no lo haga. Oye, y por último os quiero preguntar ya si por el papel, en este caso, de la oposición, y me refiero a la oposición del Partido Popular, no la oposición interna dentro del Partido Socialista, que sabemos que existe y con mucha fuerza, que se lo pregunten a García Paje, porque claro, por una parte el PP podría pensar, bueno, es que todo esto se va a caer por su propio peso en algún momento, pero es que eso yo creo que ya se llegó a pensar, y mucho, antes de las pasadas elecciones, y a la postre hemos vuelto a ver cómo Pedro Sánchez vuelve a gobernar. ¿Qué puede o qué debería hacer el Partido Popular, al menos en el corto y medio plazo? Vamos a ver, las cosas no caen en política, no caen por su propio peso, hay que empujarlas, y esa es la labor de la oposición. La labor de la oposición es precisamente ir en esa dirección. Creo que le está costando trabajo, pero yo creo que es una cuestión que ya está interiorizando Feijóo, ¿no?, a ese respecto. De hecho, en la intervención que tuvo en este debate en el pleno sobre la amnistía, dijo una cosa importante: el PSOE ya no tiene dos almas, el PSOE no tiene alma. Es que él venía defendiendo hasta ahora que había dos almas dentro del Partido Socialista y que él se podía entender con un alma dentro del Partido Socialista. Él ya da un paso. Esa frase me pareció muy reveladora, muy reveladora. Y evidentemente su propia intervención, la contundencia de su discurso, que lo quiso hacer él personalmente al final retirando las enmiendas para tener él la última palabra en esa intervención, mientras por cierto Sánchez estaba escondido, no apareció en ningún momento, solamente a la hora de votar, me pareció muy significativa de que efectivamente las cosas hay que empujarlas, las cosas no van por sí mismas, ¿no? Yo creo que es cierto que Feijóo, su aterrizaje fue complicado, llegó en un momento en que el partido pasó lo que pasó, Pablo Casado, todo lo que sea, y él venía de Galicia, mayorías absolutas, viviendo muy bien políticamente, con tranquilidad, y fue complicado, pero me da la sensación de que, primero, que se ha adaptado ya muy bien, ahora mismo es cierto, incluso como parlamentario o como debate, cómo se plantea, cómo se sitúa en el Congreso, ya no tiene nada que ver con lo que era hace unos meses. El partido está fuerte y consolidado, las manifestaciones y movilizaciones que están haciendo contra la amnistía están saliéndole, yo creo, mucho mejor de lo que ellos incluso se esperaban,
y la última, la del domingo pasado, ya vimos que ni siquiera con la ayuda, más bien en contra Vox, que no estaban muy por la labor y criticando, le salió medianamente tirando a bien más que regular, con lo cual en ese sentido van por el buen camino, pero la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez depende de Pedro Sánchez. Él es el que tiene que decir, hasta aquí he llegado y convoco elecciones anticipadas. Y hoy por hoy me da la sensación de que no hay ninguna, ahora mismo, ninguna señal en el horizonte que permitan pensar que ni con que, salvo que Puigdemont diga hasta aquí hemos llegado, ninguna posibilidad de pensar en que haya unas elecciones anticipadas que permitan pensar en un cambio de color en la Moncloa, hoy por hoy. Lo cual no quita que es cierto que el PP tiene que movilizarse, tiene que hacer lo que tiene que hacer un partido de oposición. Un partido de oposición no es cruzarse de brazos a ver cómo cae el señor que está en la Moncloa, es hacer cosas. Y ahora las están haciendo, cosa que se echaba de menos. Dicho lo cual, próxima estación, Galicia, que es muy importante las elecciones en Galicia, para todo esto que estamos... Sí, es un año electoral en el que yo creo que va a tener muchos reveses Pedro Sánchez, muchos reveses en las urnas. Lo que ocurra en Galicia va a ser muy importante. Y unas europeas en junio que lo mismo son, hasta como un plebiscito. Lo iremos viendo, seguiremos muy atentos, como dice Alejandro, a esa continuidad, no solamente de Pedro Sánchez de la legislatura, también de lo que pase con la ley de amnistía. Lo iremos siguiendo en este mes de febrero, en el que también tenemos, recuerden, el día 18, esas elecciones en Galicia que seguiremos también muy cerca aquí en Voz Populi. Y lo haremos, como siempre, con los mejores, como son el director de este periódico, Francisco Rosell. Gracias. Muy bien. Y don Alejandro Vara, te leemos, te escuchamos, aunque no sea en nuestro periódico, pero también por ahí, así que aquí te esperamos de nuevo cuando quieras. Bueno, muchas gracias, aquí estaremos. Encantados de teneros y, como siempre, ya lo saben, pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.